Gracias amigo ahí por permanecer y pendiente de todo lo que se discute aquí en Voz para el Cambio. Como repite Jacinto Ascensión, es un espacio de puertas abiertas para discutir los temas nodales de la sociedad dominicana, siempre pendiente nosotros de que las cosas mejoren. Vladimir, por favor, Alfonso, ya están ahí conectados. Adelante, dejamos la plataforma a disposición de ustedes, los temas de su interés. Muchas gracias, Juan Francisco. Saludos, Vladimir. Aquí andamos, aquí estamos con nuestra presencia. Un día muy especial para temas también especiales. A propósito del tema del primer segmento que abordaba don Jacinto, la fecha del día de Corpus, la maestra Nicaulis Melo Ortiz hizo un comentario que considero pertinente compartir. No, es a propósito del segundo segmento y los comentarios que hacía Juan Francisco con el tema de Jorge Mera. Decía o dice ahí por escrito la maestra Nicaulis, tiene precisamente la sociedad encima, se refiere a Miguel de la Cruz, por los grandes sentimientos que hay en todo esto, desde una amistad que solo era válida y real para un lado, y luego todo o toda la ira reflejada en el hecho, para no removerle nada cuando el fallecido ministro le dice a la ejecutiva que no hay necesidad de llamar seguridad porque él es su hermano. Dice ella, mucho odio hay ahí, porque él pudo haber ido con toda su ira y la premeditación y la alevosía, pero cuando la secretaria o la asistente quiere mover la seguridad, que Orlando le diga, no es necesario, él es mi hermano. La maestra Nicaulis siente que eso debió removerle ahí y alejarse del sentimiento con el que llegó hasta el despacho. Pero bueno, es un comentario que quería compartir. Vladimir, por favor, no haga eso, no le dé envidia a uno con un cafecito ahí a esta hora. Carajo. Okay. Perdón, pero... Un cafecito siempre es bueno. Es bueno. Pero yo observo un detalle en el comentario de la profesora Nicaulis, y es que ahí hubo una traición también. Es decir, sí, ese es un amigo que ha traicionado unas relaciones de los primeros años. Es una cosa muy valorada por autores que nosotros conocemos, esa amistad de la primera época. Con el muchacho que usted se sentó en mi época, que ya no existe, en el pupitre al mismo lado, que siguen esas mismas relaciones. Ellos estudiaron en el mismo colegio y entonces ocurrírsele algo tan desvergonzado, ciertamente hay que incorporar dentro de sus faltas una traición. Mira, Francisco, en ese caso, yo y a mis adentros pienso, cuando tú tienes una relación de amistad de lazos así como lo consideraba Jorge Mera, porque creo que solamente para un lado estaba, como dicen Nicaulis, estaba para un lado solamente el asunto de consideración, de estima, de cuidado, de relación de amistad, por lo que vemos y hemos palpado en la dura realidad que vivimos. Entonces, usted prefiere alejarse de un amigo, usted prefiere ese amigo ponerlo a distancia, usted ese amigo si le hizo algo, si cometió algo, usted lo pone en otra dimensión, pero llegar a ese punto, es decir, usted puede no hablarle más a un amigo que haya cometido algo, haya hecho algo que usted siente que no correspondió con los lazos, con la situación de amistad, y usted hasta pone distancia de ese amigo y esto, y creo que es como condiciones válidas, pero usted llegar a eso con una persona que, como dice Juan Francisco, usted vivió y ha vivido procesos de su vida y ha compartido procesos de su vida en diferentes espacios. Yo siento que hay dentro de esa persona
hay cosas que no están bien, realmente. En el Dajabón que yo me crié, lo que yo denomino el Dajabón de colores, siempre se decía que el delincuente no tiene amigo. Eso. Y entonces a uno siempre le inculcaron que no debe ser amigo del delincuente. Al delincuente usted lo saluda, le dice bye bye, y si se aproxima usted puede darle la mano si él la extiende, pero que no debe haber más de ahí. Es decir, frente al delincuente tiene que haber una raya trazada, un límite tal que no se puede cruzar. Por eso a nosotros siempre nos decían, no te juntes con fulano, no me traiga fulanito aquí, porque en los pueblos la gente se conocía antes. Ahora yo no sé, los pueblos se han ido masificando y cada quien anda en su propio mundo, sobre todo con el tema este de las redes sociales, los celulares. Es decir, todo ha cambiado mucho, pero había eso como un principio. Con el delincuente no se tiene amistad. No sea usted enemigo del delincuente, pero tampoco sea amigo. Es decir, no puede haber una confianza extrema con el delincuente, porque eso es lo que él es y el delincuente no es fiel. Por ejemplo, en Dajabón había una familia cercana en términos físicos, en la misma manzana, una manzana grande. Los patios no colindaban, pero como que se podía uno mirar casi, que ahí habían 3 ladrones. Entonces con eso no podía haber confianza, porque tú podías ser una víctima de ellos que se robaban cualquier cosa para beber, porque no era para otra cosa. En esa época no había droga. Entonces, hay principios que hay que observarlos siempre. Hay límites que no deben ser cruzados ni en el mundo de la amistad. La amistad, el amigo, es una persona fiel y ha de ser honorable. Lo que decía Jacinto, que es una cuestión como una categoría de principio en Dajabón. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso a uno le advertían no caminar, no andar o no jugar con todo el mundo. Entonces, hay cosas que están claras en ese saber popular y en ese Dajabón de colores en el que yo me crié. Esos eran principios establecidos. Y creo que decía Juan Francisco que con el que uno se cría hay un lazo que va más allá de la amistad. Si hay esa compenetración y hay hermandad. En Dajabón, los que son de mi generación, nos sentimos hermanos. Podemos estar 20, 30 años sin vernos y si nos encontramos, es un abrazo de hermano. Y la expresión es esa. Hermano, ¿cuánto tiempo? Porque hay sentimientos de afectos, de respeto, hasta de admiración en función de lo que cada uno de nosotros ha ido desarrollando en la vida. Porque esa primera amistad, eso vale oro. Por ejemplo, lo que compartimos durante 4 años en la Escuela Agrícola San Ignacio de Loyola de Dajabón, que entrábamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche todos los días, con algunos recesos al mediodía para almorzar, o uno iba a jugar ping-pong, otro jugaba baloncesto, otro voleibol, otro se quedaba estudiando porque no podía quemarse. Entonces, el que tenía menos en el tutú se quedaba estudiando y no iba a jugar. Otro se acostaba a echar una pavita. Nos separábamos de 6 a 8 o de 5 a 7 para uno bañarse, asearse y eso, y volvíamos a las 7 al salón de estudio. Nosotros duramos ahora 38 años sin tener ese contacto. Nos volvimos a encontrar y miren, somos una familia, todos felices, nos estamos reuniendo 3, 4 veces al año. Tenemos ese encuentro permanente y es una festividad. Tenemos un grupo de WhatsApp y ya a las 5 de la mañana hay gente que está saludando o diciendo que aún estoy vivo. Bendiciones. Esos afectos están ahí. Por eso, porque esa adolescencia marca. Entonces, hay límites establecidos que no deben cruzarse, que no deben violarse. Y eso es válido para esta experiencia que está viviendo la República Dominicana de mucho dolor. Y es válido para todos los que todavía estamos aquí sobre el suelo dominicano.
Gracias, Juan Francisco. Bueno, ciertamente. Adelante, Vladimir. No, que junto a eso, yo siento que también, y bueno, temas vistos ya dentro de ya súper analizado, es también dentro de esos límites, también dentro de un proceso de seguridad de una institución, también qué límites se pueden permitir y qué límites no dentro de eso. Y yo siento que también es otro proceso de análisis en torno a la situación que tienen que decir. Dentro de algo así, ¿qué límites se pueden permitir a nivel de seguridad y cuáles no dentro de esto? Por mucho que sea, por mucho y muy una relación que haya muy cercana, porque cuando las cosas suben, subieron. Entonces, ¿qué límite se puede permitir dentro de un espacio como esto? Por la razón de no vivir experiencias más dentro de un país como esta, de no tener como el sabor desagradable que hemos tenido ya en más de una ocasión de esa misma situación. Bueno, ciertamente se ha hablado bastante de la pobre seguridad que tenía Orlando Jorge Mera. Hemos oído decir que la persona encargada de principalmente de su seguridad y que trabajaba en varios lugares. Y entonces, pues, en la República Dominicana debe haber un servicio más efectivo para proteger este tipo de funcionarios que están, sobre todo porque hay algunos funcionarios que tienen más responsabilidad que otros. Por ejemplo, ese del Ministerio de Medio Ambiente es un punto ahí donde mayores intereses se mueven. Y entonces, pero hay que insistir, la de la traición ocupó un papel preponderante en el crimen, porque si es un desconocido que insiste en que quiere verse con el ministro, a lo mejor la víctima toma medidas, pero si es un amigo de infancia, ahí entró el mal. Y hay que, varios casos. Hay que destacar que la mayor doctrina que conocemos acerca del amor, y amigo significa amor, compartir, entrega, y el verdadero amor no tiene que ver nada con cosas materiales. Miguel Cruz tenía a Orlando Jorge Mera como una mula para que le busque oportunidades. Eso son de todos los procesos de análisis que tienen que darse, que tienen que salir, yo siento, en medio del proceso para uno poder también ver todo el contexto, todo en el contexto y poder hacer, bueno, los cruces también dentro de una cosa y otra, porque uno se queda, de verdad, se queda sorprendido. Ciertamente. Adelante, Alfonso, que es el que menos ha hablado. No, es que yo no quiero hablar, como decía la hija mía. Es que yo no quiero hablar. Pero bueno, no es un caso único. Se han ahora hecho público varios casos que han ocurrido en los últimos 5 o 10 años en el país, donde supuestos amigos han cometido hechos como estos, ¿no? Por una situación X, pero en todo está el móvil del dinero o de la envidia, porque estos casos tienen cosas muy coincidentes. Y es una pena que esto esté ocurriendo. Es una muestra de la desvalorización del ser humano y cómo algunos seres humanos ponen por encima de principios, de valores, del honor, la cuestión material. Esa avaricia es una pena. Es una pena. A lo mejor Vladimir puede darnos un poco más de luz en esto, porque es un estudioso de lo que vamos a decir. Lo que ocurre en las sociedades hoy, cuando uno va al Antiguo Testamento, ve que en aquellos tiempos se cometieron barbaridades, igual o peor que las que se están cometiendo hoy. Entonces, el ser humano lleva en sí inserto ese instinto de destrucción. Bueno, para
para el cristiano, el proceso cristiano es el pecado. Es decir, es el pecado. Si vemos el primer pecado, es decir, ese primer pecado que nos marcó dentro de esto es la desobediencia a Dios. El desobedecer a Dios, los mandatos de Dios, es lo que nos lleva entonces a entrar dentro del proceso de pecado, dentro de esto. Y es lo que vivió y ha vivido la historia de la humanidad, pero también la historia cristiana que conocemos también en la Biblia. Luego de esa desobediencia inicial, vemos entonces otros factores, como el caso de Caín y Abel, que se vive ahí, y es el caso de hermanos, y se da por proceso de envidia dentro de esto. Que se juegan muchas cosas, pero también entra dentro de ese agrado o desagrado o de esa obediencia a Dios que también se da. Entonces, el proceso de pecado va a estar marcado siempre en la humanidad y es algo que nos marca, que nos lleva. Un conjunto de elementos, de dimensiones humanas y de debilidades humanas también nos llevan entonces a entrar en pecado. Y en ese pecado nos ponen entonces a alejarnos de Dios en esa dimensión cristiana que tenemos. Y ese proceso de alejamiento entonces tiene que ser un proceso de reconciliación que se pueda vivir con Él para entrar en comunión nuevamente con Dios, que lo que celebramos hoy exactamente es ese proceso de comunión con Dios. Es decir, el Corpus Christi, celebrar el cuerpo y sangre de Cristo como la presencia divina de Dios en nuestras vidas, en nuestro vivir. Entonces es esa comunión con Dios que nos va a alejar de eso del pecado y que nos va también a dar fortaleza, que nos va a dar fuerza, que nos va a dar una dimensión para nosotros conectar nuevamente con Dios y fortalecer nuestra vida desde ese Dios. Entonces, por eso, mientras más nos alejamos de Dios, mientras más nos alejamos de esa dimensión espiritual que nos conecta con ellos, vamos entrando más en pecado y vamos a tener entonces más acciones como esa que vimos desde ahí. Por eso, muchos nos preguntamos, ¿por qué no fue a la iglesia primero, antes de cometer el hecho? Tal vez ahí podía, ¿verdad? En esa comunión, en ese acercamiento, podía esa decisión cambiar, esa decisión dar un giro, manejarlo de otra manera, tener otro frente. Tal vez esa fue, pero después que comete el hecho, después que se aleja de Dios, quiere volver a Dios a buscar una reconciliación o una entrega, en este caso, que fue lo que fue a garantizar, más bien, garantizar su vida y garantizar lo que él quería. Tal vez, no sé si esa comunión con Dios quería estar presente o quería estar presente era la defensa de mi vida, que se me puede garantizar solamente desde esta manera. Pero son esas dimensiones, Juan Francisco, que tenemos que manejar, que vivir. Mientras más alejados estamos de esa dimensión espiritual, que Dios lo tenemos ahí dentro de ese espacio. Y yo creo que esa manifestación, ese acercamiento a Dios, los cristianos lo hacemos a través de la iglesia, a través de los ritos, a través de lo que vivimos en la iglesia dentro de esa dimensión, pero que yo siento que es una oportunidad que tiene toda persona, aunque no esté metido en una iglesia 100%, aunque no esté en tal religión o en otra religión. No, Dios nos da esa apertura de poder conectar con Él, de vivirla. Ahora, si usted está congregado, si está organizado, va a tener una experiencia mucho más marcada y significativa de ese Dios, pero que usted puede tenerla de manera personal con Dios y establecerla desde ahí. Y yo siento que mientras más nos alejamos de eso, entonces vamos a tener más casos como esto, lamentablemente. Ahí en lo que dice Vladimir, Juan Francisco, hay un tema interesante. Reconoce el albedrío del ser humano de tener un contacto, una relación con Dios de manera individual, sin tener que estar congregado. Pero hay otros practicantes de la fe que dicen que no, que hay que estar congregado. Entonces, bueno, hay muchas interpretaciones y la Biblia, como un texto más, también es de interpretación, aunque otros dicen que no se interpreta, como hay juristas que dicen que la Constitución no se interpreta. Yo siempre dije que sí, siempre tuve ese criterio, aun cuando no había entrado a un aula para estudiar derecho, porque la palabra es para eso, para interpretarla, y cada cabeza es un mundo. Pero Juan Francisco va a decir algo, iba a pensar que, iba yo a decir que había que ir a la pausa, pero Juan Francisco es quien manda, adelante. No. Sencillamente, lo que debo decir antes de ir a la pausa es que en mi concepto particular, el peor crimen que se puede cometer
es aquel que el agente lo comete buscando dinero. Es el más deshonroso. Ese es uno de ellos. Ahí está el otro crimen que hoy se denomina feminicidio, que lo cometen porque creen que es obligado a quererlo, amarlo. No. Bueno, ese sí podemos decir que se aproxima mucho a un loco, porque es que yo no, es que yo siempre digo que yo no entiendo a lo que se matan, porque si usted está mal aquí, usted se va para otro sitio, a lo mejor su vida cambia. Entonces, mi mamá decía, por ejemplo, que una mujer que no tenía mucha reputación, si se mudaba para otro pueblo, allá era nueva, nadie sabía cuál era su vida. Entonces, no hay por qué quitarse, si usted la vida, ni quitarse la otra por amor. La doña suya era una sabia, eso es correcto. Si allí tiene una reputación dudosa, se muda donde nadie la conozca y es nueva. Y puede construir otra. Así es. Eso es así. Muchas gracias, Juan Francisco, por esa memoria de su madre, una mujer sabia, a quien yo tuve el honor de conocerla y de disfrutar de su amor, sobre todo de ese amor en la cocina, porque cocinaba muy bueno. Me comí un chen por allá con bacalao y cosas de estas, muy rico. Que el Señor la tenga en su gloria. Cuando fuimos con Carlos Lebrón Sabiñón. Sí, que el Señor la tenga en su gloria, que ella es merecedora de eso, una mujer muy noble. Allá debe estar. Vamos a la pausa, Natanael. El jefe nos la pide. Gracias. Nos fuimos, Natanael.